Fraternal saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro reto número 3 de la cátedra Unaísta. Una de las primeras acciones que hemos visto que debemos desarrollar en cualquier curso es revisar nuestra agenda. Una vez revisamos esta agenda, podemos identificar que en este caso el reto número 3 se denomina el rol para aprender. En este rol para aprender podemos identificar que es la primera actividad de tipo colaborativo que vamos a desarrollar en este curso. De hecho, es la única que tiene este componente. Una vez hemos identificado estos elementos, debemos revisar nuestra guía de actividades, que como ya sabemos se encuentra en el entorno de aprendizaje. En este entorno de aprendizaje vamos a bajar hasta donde encontramos ese título que indica Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, Unidad 2, Reto 3, el rol para aprender. Vamos a darle clic y aquí vamos a encontrar dos elementos. Uno es el anexo, esa presentación PowerPoint que tiene esos elementos que nosotros debemos de diligenciar en cierto momento de la actividad, que es este recurso, este anexo que debemos de diligenciar. Luego de ello, ¿qué tenemos también en este recurso? Tenemos la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que es este documento que nos indica a nosotros como estudiantes qué hacer paso a paso, que también tiene esa información que ya nos indica la agenda del curso. Ahora, ¿qué debemos hacer una vez hemos descargado estos documentos? Bueno, debemos empezar a leer la guía de actividades. Y esta guía de actividades en particular tiene unos acuerdos. ¿Por qué razón? Resulta y pasa que la actividad, al ser colaborativa, debemos tener unos acuerdos para el desarrollo correcto de esta actividad. El primer acuerdo que nos indica esta guía de actividades es: para el trabajo colaborativo es fundamental tener una comunicación permanente con nuestros compañeros. Recordemos que tenemos en el campus asignados 4 compañeros. Eso quiere decir que en cada actividad van a ser 5 personas las que están interactuando. Pero acá indica que aunque es válido tener diferentes medios como es WhatsApp, Skype, Teams, los escenarios que ustedes consideren necesarios para el desarrollo de la actividad, es necesario y oportuno tener estos aportes en el foro del reto 3 denominado el rol para aprender. Es necesario allí ubicar nuestros aportes. ¿Y este foro dónde se encuentra ubicado? Bueno, nos dirigimos a nuestro entorno inicial y acá vamos a encontrar el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje, justo debajo, en donde encontrábamos la guía de actividades, vamos a encontrar aquel foro que ya ha sido abierto. Y acá vamos a encontrar que ya ha sido abierto con ese nombre, el rol de aprender. En este foro es donde nosotros debemos realizar nuestros aportes. Es lo que nos indica ese primer acuerdo. El segundo acuerdo indica que debemos realizar nuestros aportes, tanto individuales como colaborativos, en ese foro, pero debemos hacerlo en unos tiempos prudentes. ¿Por qué razón? Si yo realizo los aportes faltando 3 días, de acuerdo a la resolución 006808 del 19 de agosto del 2014, estos elementos que yo participe faltando 3 días no serán tomados en cuenta a la hora de calificar. Ahora, nuestro acuerdo número 3 nos indica que nuestros ambientes de aprendizaje va a tener diferentes elementos, pero el principal en este caso, como es un trabajo colaborativo, va a ser ese foro en donde yo debo tener unos aportes significativos, unos aportes que de verdad construyan lo que se espera en esta actividad que es de tipo colaborativo. Una vez hayamos identificado estos acuerdos, pues ya nos va a indicar la guía de actividades que debemos hacer paso a paso. Y el primer paso que debemos realizar es leer para construir. En este caso, la guía de actividades lo que nos indica es que debemos leer ese recurso que encontramos en la unidad 2, construir conocimiento. Vamos a encontrar un recurso denominado objeto virtual de aprendizaje. ¿Este objeto dónde lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a dirigirnos nuevamente a esa parte inicial de nuestro campus, ingresamos a nuestro entorno de aprendizaje. Luego de ingresar a ese entorno de aprendizaje, vamos a esa unidad 2 que ya hemos identificado en la guía de actividades y en la agenda del curso. Y aquí vamos a encontrar este recurso, este OVA. Vamos a darle clic y nos va a abrir este recurso. Este recurso muy interesante
que debemos navegar paso a paso. Vamos a encontrar diferentes elementos que van a ser pertinentes para el desarrollo de la actividad. Uno de ellos es el reconocimiento de qué es aprendizaje, cómo se percibe el aprendizaje desde la universidad. Ustedes van a darle clic a cada una de estas fichas para poder avanzar y leer más de estos elementos y nutrir sus aprendizajes. Vamos a darle clic a cada sección. Vamos a seguir avanzando porque luego de identificar qué es aprendizaje, debemos identificar qué es aprendizaje autónomo. Ustedes van a darle clic a cada una de las fichas porque van a poder profundizar sobre lo que es aprendizaje autónomo. Luego, en la ficha número 4, van a aprender qué es aprendizaje significativo, a qué hacemos relación en esta universidad con aprendizaje significativo. Luego, en la ficha número 5, vamos a encontrar lo que es aprendizaje colaborativo, que es el fuerte de esta actividad. Van a darle clic a cada sección porque incluso en este recurso vamos a encontrar en las últimas fichas los roles que vamos a identificar o que vamos a hacer uso en esta actividad, que van a ser 5 roles. Listo, entonces aquí van a poder encontrar esa información. En la sexta ficha vamos a encontrar esa autoevaluación que nos van a pedir en un momento, que es ese momento de autoevaluar esos conocimientos que hemos adquirido. Entonces, el primer elemento de esta actividad es leer para construir este recurso. Luego, ¿qué nos piden a nosotros? Debemos diligenciar la ficha Lee para construir, que es esa ficha que vamos a encontrar en esa presentación PowerPoint. En esa presentación PowerPoint ustedes van a poder encontrar que deben de ubicar los nombres de aquellas personas que participan en la actividad, porque desde luego debemos tener presente a aquellos que sí participan en la actividad. Debemos ubicar la ficha de cada uno de los integrantes, debemos ubicar su nombre y los elementos que esa persona responda a esas preguntas de cuáles son los aprendizajes que promueve la UNAD, cómo se relaciona mi proceso académico de la UNAD y cómo los trabajos colaborativos favorecen el aprendizaje. Cada estudiante pues debe tener una ficha y debe responder a esas preguntas. Cada uno es como la parte individual de cada uno, pero debe responderlo en esa ficha. Luego, ¿qué me pide esa guía de actividades? Luego de construir esa ficha Lee para conocer o Lee para construir, listo, debemos realizar lo siguiente. Debemos ingresar a este video, esto es un enlace en el cual vamos a poder encontrar un video tutorial en donde encontramos justo esos roles que tiene esta actividad, que como ya les indiqué antes, son 5 roles. Estos 5 roles son el de compilador, revisor, alertas, evaluador y entregas, que cuando ustedes reproducen el video les va a describir qué hace cada uno, pero así a grandes rasgos. El compilador lo que hace es compilar todos los elementos, todas las participaciones de cada compañero en un solo trabajo, porque en este trabajo pues solo se va a entregar un documento. El revisor va a procurar revisar que el trabajo cumpla con todos los parámetros, sobre todo el tema de referenciación, el tema de aquellas normas APA, de que la estructura sea correcta. Hay otro rol que es el rol de alertas, que es muy importante, y es aquella persona que en el foro nos está avisando de la oportunidad y la posibilidad de estar participando constantemente en el foro. Nos está diciendo, hey, faltan tantos días para el cierre de la actividad, participa. Bueno, esta persona es muy importante, igual que los demás. Tenemos el rol de evaluador. El rol de evaluador cumple una función muy importante, y es de revisar ese trabajo que ya el compilador compiló y el revisor estuvo revisando, y debe revisar que ese trabajo cumpla con los parámetros, sobre todo en los parámetros que encontramos en la rúbrica de evaluación, que es esa rúbrica que encontramos al final de la guía de actividades. Este rol de evaluador debe revisar que lo que encontramos en las participaciones en el foro y lo que ubiquemos en ese trabajo final, que es esa presentación PowerPoint, pues cumpla con los elementos que nos van a evaluar. Y finalmente ustedes van a ver en el video que está el rol de entregas, que es aquella persona que tiene la gran responsabilidad de entregar de manera oportuna el trabajo en el entorno de evaluación. Entonces, una vez hayan revisado ese video y hayan encontrado esos elementos, pues ustedes, de acuerdo a esos roles, van a asumir uno de esos roles.
van a ubicar uno de esos roles y van a decir yo voy a asumir este rol. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante para decir yo voy a asumir ese rol? Pues debe ingresar al foro del reto número 3, deben de participar y deben de indicar qué rol van a ubicar o van a responsabilizarse de acuerdo a esa identificación. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, ya hay unas participaciones y ya hay compañeros que han asumido cierto rol en nuestros grupos. Eso es lo que tienen que hacer, asumir un rol para poder participar en este foro. ¿Listo? Una vez identificado ese rol, el estudiante, ¿qué debe hacer? Pues bueno, nuestra guía de actividades nos dice que el paso número 4 es realizar la actividad práctica que se denomina resuelve la misión propuesta en Descubre la pieza secreta. Esta pieza secreta la vamos a poder encontrar en una actividad que se les propuso en ese foro. Entonces, en el foro, cuando hemos abierto el foro, hemos ubicado unos videos y orientadores, pero hemos ubicado sobre todo un enlace. Aquí van a encontrar el enlace que nos indica Descubre la pieza secreta. Vamos a darle clic y nos va a dirigir a esta actividad práctica Descubre la pieza secreta, en donde ustedes van a darle clic en empezar y van a desarrollar la actividad. Vamos a encontrar una presentación, la misión de este recurso y unos roles. Ustedes, de acuerdo al rol que ubicaron en el foro, van a realizar esta actividad. Entonces, por ejemplo, si yo asumí el rol de compilador, debo ingresar a ese espacio y desarrollar estas 5 actividades, que son unos quizzes muy interesantes que lo que van a hacer es evaluar esos conocimientos que yo he logrado desarrollar de acuerdo a la lectura de ese OVA inicial, que ya pues nos había hablado sobre aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, la rúbrica tigre. Bueno, debo desarrollar estas 5 actividades y cuando llegue a la actividad número 5 o el destino número 5, voy a poder tener los códigos. ¿Por qué razón? Resulta y pasa que cuando ustedes van pasando en cada actividad, el recurso les va a dar unos códigos, les va a dar un número. Entonces van a tener 5 números y esos números son los que deben de ubicar al finalizar la actividad en una clave que es introduce la clave. Entonces acá la voy a ubicar, no les voy a decir esta a quién corresponde, sino pues les voy a mostrar a modo de ejemplo de cómo se evidencia esa pieza secreta. Acabo de ingresar y acá hemos ubicado esa primera pieza. En este caso, esta pieza indica pocas oportunidades educativas para madres cabeza de hogar. Esa es la situación, es la problemática que tenemos. Entonces, una vez hemos identificado esta problemática, esta situación, debemos hacer lo siguiente. Debemos tomar un pantallazo de haber desarrollado esta actividad y publicarla en el foro. Entonces, en el foro, ¿yo qué debo hacer? Darle clic en responder y ubicar esa ficha de acuerdo a ese rol que yo he identificado. Entonces, yo debo de indicar cordial saludo, estimados compañeros. He tomado el rol, por ejemplo, de compilador, revisor y ubico mi pieza secreta. La ubico. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, ¿qué tiene que hacer el estudiante? La guía de actividades le indica: responda en el foro la siguiente pregunta. ¿Por qué la educación abierta a distancia es una alternativa real y efectiva para garantizar el acceso a la educación universitaria de calidad para todas y todos? Esa pregunta yo la respondo pues profundizando sobre lo que encontré en esa pieza. Entonces yo doy respuesta de acuerdo a esa problemática o a esa identificación de necesidad. Entonces, pocas oportunidades educativas para madres cabeza de hogar. Entonces puedo responder cómo es de la universidad, pues se atiende, o cómo es de esta formación abierta a distancia, puede ser una alternativa para dar solución a esa situación, a esa problemática. Eso es lo que vamos a atender en el foro. Entonces, en el foro ya debemos tener 3 participaciones. Una, la participación en el cual yo indico qué rol voy a asumir. Participación 2. Es la presentación de esa ficha, esa pieza secreta que he descubierto de acuerdo al desarrollo de esta actividad propuesta, que es la de la pieza secreta. Participación 3 es la participación en la cual yo doy respuesta a esa pregunta que me plantean de acuerdo a la fecha que me correspondió. Estas son 3 participaciones que son las participaciones individuales que se harán ustedes hasta este punto. Luego, ¿qué debemos hacer? Luego debemos continuar con el desarrollo de la actividad, que es esos elementos que construimos de manera colaborativa.
En estos elementos que yo debo construir de manera colaborativa, ¿qué debo hacer? Pues primero pues debo verificar que las fichas estén solucionadas. Después de solucionar las fichas, yo voy a hacer el siguiente elemento. Debo de dar respuesta a qué significa ser estudiante unadista. Entonces, como son 5 fichas, entonces son 5 participaciones porque son 5 estudiantes. Entonces yo debo participar, cada uno tiene su espacio para dar respuesta a qué significa ser estudiante unadista. El que asume el rol de compilador puede ubicar la presentación PowerPoint en, no sé, en una aplicación como Google Drive o OneDrive para que todos tengan acceso y puedan participar en ese espacio. Es lo que pueden hacer. Pero si no, pues pueden publicar en el foro y el que asume el rol de compilador va subiendo estos elementos en la presentación PowerPoint. Es lo que pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ya hemos dado respuesta que se relaciona con ser unadista es. Luego, en esa presentación PowerPoint, ustedes pueden ubicar las fichas si lo desean, si no, no hay problema, pero si lo requieren, si lo pueden hacer, pueden ubicar esas fichas que han ubicado. Entonces pueden agregar unas diapositivas adicionales a esta presentación y ubicar la respuesta que dieron a la pregunta y la ficha que les correspondió. Pueden ubicar esas fichas adicionales o esas en esta presentación PowerPoint. Luego, ¿qué deben de hacer? Ustedes notan que en la diapositiva número 9, en esta presentación, hay un espacio para un escrito colaborativo. Y es que en la guía de actividades nos indica, luego conocer las 5 situaciones de esas piezas que hemos identificado en la actividad Descubre la pieza secreta, ustedes deben de elegir una de estas 5 situaciones, porque se les van a plantear 5 situaciones, 5 problemáticas. Y ustedes deben de elegir como grupo solo una de estas 5 problemáticas. Y a esa que elijan van a construir un texto de 8 párrafos en el cual ustedes den a conocer esta situación, las causas que provocan la situación, las consecuencias y cómo se puede evidenciar. Eso lo van a ubicar, ¿listo? Esta problemática porque se da, porque se está relacionando con la educación a distancia y si pueden, pues cómo puede ser atendida desde esta formación que se plantea en nuestra universidad. Estos párrafos los van a ubicar en esta presentación. Son 8 párrafos los que se piden. Si ustedes no les alcanza en estas 2 diapositivas, pues pueden duplicar y pueden ubicar más elementos. Mira, yo duplico la diapositiva y puedo seguir escribiendo. Porque si me piden 8 párrafos, pues si no alcanza, pues puedo seguir escribiendo duplicando las diapositivas. Luego, ¿qué debo hacer? Como grupo, debo reunirme y hacer un video de máximo 3 minutos en donde expongamos esos elementos que hemos escrito en ese texto. Entonces ustedes se van a reunir, ya sea por una aplicación como Teams, Meet, y pueden plantear la solución que ustedes indicaron en ese texto. Entonces en ese encuentro la idea es que estén los 5 integrantes y den respuesta a esa pregunta o relacionen lo que ya indicaron en esa presentación de ese párrafo que estaba en la presentación PowerPoint. Y luego, ¿qué deben de hacer? Miren que acá ya casi que estamos finalizando, porque ya tenemos el video. Pues la idea es que este video lo suban a una plataforma como YouTube o alguna plataforma de acceso libre, de tal manera que yo ubique en esa presentación el enlace y yo a la hora de calificar como tutor pueda darle clic a ese enlace y pueda calificarlo, pueda revisarlo sin ningún problema. Y después de eso, lo que se les pide es que ubiquen la ficha de autoevaluación. Recuerden que cuando les estaba explicando la navegación del OVA, al finalizar ese OVA, en la diapositiva número 6, vamos a encontrar una rúbrica en donde yo autoevalúo esos conocimientos y ese desarrollo de trabajo colaborativo que he desarrollado. En esta autoevaluación, yo lo que debo indicar es la respuesta, si mi desempeño es alto, medio o bajo, e indicar por qué. Y finalmente pues puedo descargar esas respuestas o tomar un pantallazo y ubicarlas en esta ficha número 13, que como ustedes se podrán dar cuenta solo hay una ficha. Eso quiere decir que yo debo duplicarlas diapositivas de tal manera que tenga 5 autoevaluaciones. Y finalmente ubicar esas referencias bibliográficas, que es muy sencillo, como les he explicado en anteriores videos. Ustedes solo deben de dirigirse
a ese entorno inicial de la cátedra, dirigirse a ese entorno de aprendizaje, a la unidad que hemos leído y copiar y pegar estos elementos que ya se encuentran en normas APA y la ubico en esa ficha, ya ubico esa información y ya se encuentra en normas APA. Eso es muy sencillo para ustedes en este caso. Entonces, si notan, es muy sencilla la actividad. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente recapitulo. Debo ingresar al foro sí o sí y realizar mis participaciones. Recuerden que en el foro yo lo que tengo que hacer es participar e indicar qué rol voy a asumir de acuerdo al video que ya vieron, que son 5 roles. Entonces debo indicar cuál rol debo asumir. En ese foro debo indicarlo. Luego debo ubicar la fecha, pieza secreta, la respuesta a la pregunta planteada. Eso es lo individual. Y luego debo en el foro estar interactuando para construir ese párrafo que dé respuesta a una de las 5 problemáticas que hemos identificado. ¿Listo? Porque nos piden 8 párrafos. La idea es que entre todos los 5 integrantes pues construyan ese párrafo. Luego se reúnan y en un video den respuesta o digamos que expongan lo que ustedes ya plantearon en esos 8 párrafos. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Y finalmente, pues en la presentación deben de ubicar las autoevaluaciones de cada uno de los integrantes que participó en la actividad. Porque recuerden que son 5 y los 5 deben de participar. Pero si algún compañero no participó, pues yo debo solo ubicar las participaciones de quienes sí han participado de manera activa en el foro. Si ustedes se reúnen en otros espacios como WhatsApp, Skype y demás, pues es válido, pero deben de ubicar esas participaciones, el pantallazo, la evidencia que se reunieron en otro espacio en el foro, para que al momento de calificar yo como tutor pueda evaluar esa trazabilidad de que el estudiante interactúa en el foro, está participando con sus compañeros y están construyendo de manera colaborativa los elementos que se piden. Por tanto, en esta actividad es de mucha responsabilidad y asumir el rol de manera oportuna y esas participaciones continuas en el foro. Es lo que se pide para ustedes en esta actividad. Es una actividad sencilla, pero que requiere que esté participando continuamente en este espacio que se solicita, que es el espacio de foro. Recuerden que una vez terminen de realizar esta presentación PowerPoint que cumpla con todos los elementos, deben de guardarla con el número de grupo. Entonces colocan el número de grupo, lo guardan y finalmente quien asumió el rol de entregas va a entregar esa presentación PowerPoint en el espacio de evaluación. Recuerden que deben de ubicarla en la unidad 2, reto 3, en ese espacio, deben de entregar esa actividad y solo lo entrega uno de los integrantes, que es aquella persona que asumió el rol de entregas. Por tanto, el rol de entrega lo que hace es entregar la actividad y luego tomar un pantallazo si es posible y publicarlo en el foro o en el grupo WhatsApp si armaron un grupo de WhatsApp y avisarle a sus compañeros que en efecto se hizo la entrega de ese trabajo. Es una actividad sencilla pero que requiere participación y compromiso de todos. Ya saben que si ustedes requieren realimentación, si están participando continuamente, nosotros como tutores estamos muy atentos a que ustedes participen y poderlos realimentar de manera oportuna en ese espacio de foro. Así que ante cualquier inquietud, participen en el foro y están los otros canales que como tutores dejamos abiertos para ustedes. Esperamos puedan avanzar de manera oportuna y significativa en el desarrollo de esta actividad que les va a poder generar otros aprendizajes de lo que significa estudiar en una modalidad abierta y a distancia.